Para Eva Consulting es un gusto presentarles a nuestro experto financiero, el señor José Alonso Chirinos Pedraglio, experiencia profesional de 25 años, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico, experto en la búsqueda de clientes, líneas de crédito, reperfilamientos, refinanciamientos y reestructuraciones empresariales. Cuenta con experiencia de 6 años en la banca y 12 años como gerente de administración y finanzas en los sectores textil, hidrocarburos y servicios. Con ustedes, el señor José Alonso. Muchas gracias, Yaneira. Muchas gracias, Pamela. Bueno, a todos muchas gracias por estar en este webinar, que creo que es bastante interesante porque a veces los contadores nos envían la información o nos sacan la información como un todo, y lo que vamos a, a ver acá en este webinar es realmente interesante porque nos va a permitir separar las unidades de negocio, ¿no? Voy a dar inicio al webinar, voy a compartirles pantalla para comenzar de una vez. Ok, ¿se mueve Pamela? Sí, ¿no? Sí, señor José Alonso. Ok. Bueno, el tema de hoy es el manejo del flujo de caja por unidad de negocio, ¿no? Y vamos a ver 4 puntos esenciales, ¿no? Primero, el análisis de típicos errores que hay en una contabilidad. Luego, la optimización del EGP por unidad de negocio. Eh, Como tercer punto, la planificación de tu mix de ventas ideal. Y el cuarto punto ya viene a ser el armado de presupuesto y flujo de caja con estrategias financieras, ¿no? Entonces, este es los temas que vamos a tratar hoy. Y voy a comenzar por un tema, ¿no? En webinars pasados ya hemos estado hablando de las falencias que a veces encontramos en las contabilidades, ¿no? Saldos de cuentas por cobrar, inventarios irreales, CARDEX no valorizados, saldos de activos, digamos, no sincerados, devengue de gastos, digamos, y también un inadecuado sistema de información, ¿no? Y ahora el punto que vamos a tocar es que las contabilidades a veces no nos muestran reportes por unidad de negocio, ¿no? Y márgenes por negocio con sus necesidades operativas, ¿no? Entonces, damos inicio al primer punto, lo hemos hecho súper matemático, súper práctico, y nada, comenzamos. A ver, esta es una compañía, obviamente es un nombre que le hemos puesto, eh, es una compañía automotriz, y este es el inicio, ¿no? Ahí saltan algunos típicos errores en una contabilidad generalizada. Hemos detallado un ejemplo práctico, ¿no? Es una empresa automotriz que tiene tanto 4 tiendas de vehículos y 2 talleres, ¿no? También una compañía que tomó crédito reactiva a 1%, que tenía su línea de floor plan con el Banco Continental para pago de proveedores, eh, como línea revolvente de 3 millones, con una tasa de floor plan de 7, algo de capital de trabajo, pero la línea de capital de trabajo se volvió estructural, ¿no? Se volvió estructural porque al final los carros no se vendían, y solamente pues pagaba intereses desde hace 3 años, ¿no? Margen operativo cero, EGP por función general, o sea, no por unidad de negocio. El resultado neto menos 1.46% en pérdida. EBITDA anual 248.000.
no se sabía por dónde venía la pérdida, ¿no? Y lo más importante, el gasto financiero altísimo. El gasto financiero no cubría, digamos, o perdón, el resultado operativo no soportaba el gasto financiero. Y la gerencia general lo que buscaba era vender más, o sea, más vehículos y crecer en tiendas, ¿no? Entonces, sin embargo, la contabilidad pues era un globo, ¿no? Entonces, acá, justamente lo que le decía, ¿no? El EGP general 2024, acá lo tenemos en dólares y en soles, y un poco lo que les decía es que a nivel general, la compañía tenía un margen operativo pequeñísimo, ¿no? De 9.600 de una venta total de 21.900.000 dólares, ¿no? Con un gasto financiero de 329.000 dólares, un resultado neto al final de 319.000 dólares en pérdida, ¿ok? Y preocupante, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, conversando con la gerencia, oye, acá tú tienes que ver tu negocio bajo un EGP por las tiendas de los autos y un EGP por los servicios, ¿no? Entonces, desglosando, porque acá, digamos, a ver, no es que el sistema te va a sacar un EGP, o sea, el sistema sí te saca un EGP por unidad de negocio, pero el contador o los contadores y los financieros tenemos la obligación de diseñar esto, ¿no? Primeramente en Excel para luego decirle al sistema cómo lo quiero, ¿no? Con un plan de cuentas bien adecuado, con centros de costo bien diseñados, ¿no? Entonces, acá vemos que los 21.900.000 dólares, autos, tienen una participación gigante, ¿no? De 19.9 millones. Pero ¿qué pasa, no? En autos, el margen directo era muy pequeño, 29.000 dólares, y el margen operativo negativo, ¿no? Menos 229.000, con un gasto financiero también altísimo de 284.000 y un resultado neto pérdida de más de medio millón de dólares, ¿no? Está resaltado en rojo. Sin embargo, el taller, cuya venta eran 1.9 millones, tienes un margen directo de 286.000 dólares, con un margen operativo del 12%, ¿no? Y un resultado, digamos, neto antes de impuestos de 194.000 dólares, con un EBITDA de 228.000, ¿no? Pero a nivel global en dólares, el EBITDA, digamos, conjunto, 70.000 dólares, ¿no? Entonces, con un EBITDA de 70.000 dólares, era imposible pagar toda la deuda por haber dejado digamos, de vender vehículos en la pandemia, ¿no? Un tema bien complicado. Y adicionalmente, lo que les mencioné, ¿no? La gerencia, los gerentes, el contador no sabía, digamos, cuál unidad de negocio estaba generando el hueco, ¿no? Entonces, eso es. Y ahora vamos a la tercera lámina, donde acá están las cuatro tiendas, ¿no? O sea, las cuatro tiendas, la tienda 1, la tienda 2, la tienda 3, la tienda 4, que son los vehículos que suman 19.9 millones, y nos damos con la sorpresa de que la tienda 1 tenía un margen directo de 1% abajo, pese a un súper alquiler como costo fijo altísimo, porque era una zona en Camacho, y la tienda 2, con un margen directo negativo, ¿no? De -4, la tienda 3 a las justas, con un margen de 1, y la tienda 4 negativo, con un margen de negativo de 3%, ¿no? Entonces, definitivamente, esto la gerencia no lo sabía, ¿no? Entonces, de alguna manera, se tomó la decisión de reestructurar,
definitivamente, ¿no? Y hacerlo por unidad de negocio. Entonces, oye, ¿cómo hacemos? Hay que hacer el plan comercial por unidad de negocio, ¿no? Sigamos con la siguiente lámina. Este es el taller EGP 2024, el taller cuyas ventas son 1.9 millones de dólares. Sí generaba, ¿no? Eran dos talleres. El taller 1 te daba un margen operativo de 16% y el taller 2 te daba un margen operativo de 9% y en promedio un 15%, claro, porque el taller 1 representaba mucho más ingresos que el taller 2, ¿no? Y al final con un margen operativo de $286,000, que ya hemos visto que el que daba el margen o los que daban los márgenes eran los dos talleres, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Y el gasto financiero, increíble, ¿no? O sea, el gasto financiero acá lo vamos a ver por autos y por taller. El gasto financiero, al final que sumaba $329,000, se descomponía en $284,000 de gasto financiero para la unidad de negocio autos y la diferencia, $44,000, digamos, tenía como gasto financiero el taller, ¿no? Pero arriba vemos que el gasto financiero originado, digamos, en vehículos era por el capital de trabajo revolving para la compra de los vehículos, ¿no? De 17,500 mensual y eso hacía un gasto financiero anual de casi $210,000, ¿no? Entonces, oye, ¿qué hacer? ¿No? Siguiente lámina. Y el qué hacer ahora es, oye, ¿cómo hacemos para que el 2025 sea realmente productivo y tengamos una optimización de EGP por unidad de negocio? Es decir, EGP por unidad de negocio, EGP por tienda, EGP por taller, ¿no? Entonces, se toma la decisión con la gerencia de rearmar la contabilidad, armando EGP por negocios de autos y por tiendas, ¿no? Tal como dice la diapositiva. Y luego también el segundo punto que había que trabajar es establecer el margen directo por cada tienda, porque en una tienda tú tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar las comisiones de los vendedores, etcétera, etcétera, ¿no? Dos tiendas de auto tenían, como ya hemos visto, margen directo negativo, y uno de los talleres tiene margen directo, pero menor al promedio del mercado. Entonces, oye, ¿qué hacemos, no? Al final, la empresa dijo, me quedo con una tienda, que era la que más vendía, y un taller, ¿no? Entonces, se arma el gasto financiero también por unidad de negocio, y lo que les dije anteriormente, ¿no? La unidad de negocio de autos tenía el 86%, 87% de la carga financiera, ¿no? Entonces, interesante hasta ahí. Y acá les muestro, oye, cómo trabajamos, ¿no? Entonces, la gerencia decide que en autos, que se quedó con una sola tienda, iba a vender 13 millones de dólares, ¿ok? Y en taller 2.9, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto va a ser la venta proyectada? 16 millones. Ok, tú vas a vender menos, pero a su vez vas a tener más márgenes, o sea, vas a tener un margen bruto mayor, un margen directo mayor, un margen operativo de casi $1 millón y al final un EBITDA de $1,059,000, ¿no? Lo cual ya, oye, con ese margen tú puedes reestructurar la deuda definitivamente que se volvió una estructural, ¿no? Siguiente lámina. Y acá un poco ya es el EGP proyectado 2025, pero también, oye, si tú vas a tomar una deuda estructural, tienes que proyectar los siguientes años, ¿no? Hasta el 2030. Entonces, lo que yo he hecho, he considerado, digamos, oye, ¿cuánto va a crecer el Perú? El PBI va a crecer 3%, más o menos, 3.1, algunos dicen 3.2. Yo digo, ok, 3%, no sé qué pasará en el 20, digamos, del 27 en adelante,
Pero ok, yo estoy siendo pesimista, hoy el Perú 3%, ¿no? Entonces, con un margen, con un EBITDA de 1.059.000, después va creciendo tu EBITDA de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Entonces, esto de acá, la gerencia lo tiene que tener claro y hacer el plan comercial por unidad de negocio, ¿no? Para que no pase lo que ya he escrito en las láminas anteriores. Y después de ese trabajo viene, oye, ¿cuál es mi planificación de tu mix de ventas ideal? ¿No? Porque una cosa es, oye, yo proyecto, pero ahora, oye, ¿cuál es el mix de ventas ideal? ¿O qué quiere el accionista? ¿Cuánto quiere ganar? ¿No? Como utilidad neta, ¿no? Entonces, la moraleja acá es que no se debe buscar solo mayor venta en más locales. En este caso, se decidió vender menos en menos locales. Entonces, se reducen gastos directos a la unidad de negocio autos. Bajo el nuevo esquema, se eleva el margen al tener menores costos fijos y personal. Y el margen operativo, pues, sube a 6%, ¿no? Entonces, eso es, digamos, ideal, ¿no? Ideal para la reestructuración que se viene. Y acá un poco el nuevo EGP de autos, o sea, de la unidad de negocio autos 2025, tienes una venta de 13.200.000 con un costo de 12.200.000, con un margen bruto de 900, casi $1.000.000, tasa 7, el alquiler también se logró bajar en la zona, negociación, se bajó también el personal de ventas, se bajaron las comisiones, y con eso tú partes, ¿no? Ya con un margen directo de 4%, ¿no? Entonces, interesante. Y luego viene el EGP del taller 2025 en dólares americanos. El taller, ustedes saben que está compuesto pues por repuestos, mano de obra, terceros. Total ventas 2.9 millones. De ahí los costos 1.5 y tu planificación es, oye, una utilidad bruta de 1.3 con gastos directos de 473 y te deja un margen operativo del 30%, ¿no? Eso básicamente ideal. ¿Por qué? Porque el negocio en vehículos, los márgenes en los servicios de taller pues son mucho más, ¿no? Entonces, estábamos buscando que el taller sea más eficiente para también poder lograr pagar la deuda estructural que se nos viene, ¿no? Definitivamente. Y luego viene el armado de presupuesto y flujo de caja con estrategias financieras, ¿no? O sea, acá definitivamente tienes un nuevo EGP, tienes un EGP proyectado, tienes un flujo proyectado, y lo más interesante acá es que también cuando tienes o planificas la parte comercial por unidad de negocio, también tú tienes que ver las necesidades operativas por unidad de negocio. Es decir, oye, si el taller, no sé, se vende contado y yo tengo que pagar a los proveedores, no sé, a los, a los 60, 90 días y tu rotación del inventario son 15, también tienes que calcular las necesidades del taller, ¿no? Igual en la venta de autos, ¿no? Una venta de autos es contado, pero también tienes que pagar al proveedor del auto. Entonces, en cuanto rota también es inventario. Entonces, tienes que calcular las NOF por unidad de negocio, ¿no? Acordémonos que la empresa tenía pues un capital de trabajo revolvente de más o menos 3 millones de dólares. Y ahora la empresa ha decidido, oye, ¿qué hago, no?
lo que tengo que hacer simplemente es buscar un mediano plazo para cancelar la línea de capital de trabajo en exceso con una menor tasa y de esta forma bajar el gasto financiero, ¿no? Obviamente los bancos te piden, pues, ante una refinanciación, te piden hipoteca. En este caso, felizmente, se tenían los activos necesarios para poder hipotecar. eh, y bueno, y menos mal que, digamos, las entidades financieras, cuando tú les presentas una garantía hipotecaria, pues es distinto, ¿no? Hay algunas que te piden 2 veces valor de realización, otras 1 a 1, dependiendo del caso, ¿no? Y un poco también que el reducir los negocios no es malo, ¿no? Porque a veces uno tiene un negocio y dice, oye, quiero seguir creciendo, quiero aumentar mi venta, pero vender menos, digamos, y ser más rentable no es malo, al contrario, es súper bueno, ¿no? Entonces, pero a veces nos cegamos porque no tenemos la información, ¿no? Adecuada, ¿no? Entonces, lo primero para este trabajo es el contador con el financiero tienen que hacer un trabajo de hormiga para armar un EGP por unidad de negocio, ¿no? Y tener claro cuáles son los costos indirectos, cuáles son los costos directos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes, como ya he dicho en varios webinars anteriores, ¿no? Si tú no tienes un plan de cuentas adecuado, si no sabes que la gerencia comercial va al gasto de venta, si no sabes que la gerencia de administración y finanzas va al gasto administrativo, etcétera, etcétera, y si no vas asignando de manera eficiente y eficaz, digamos, cada gasto, y esto en coordinación con el contador, pucha, no vale de nada, ¿no? Entonces, y de ahí hay los sistemas de información, un RP, por ejemplo, hoy día que está caminando muy bien es el Microsoft Dynamics, ¿no? El SAP también, ¿no? Para empresas medianas, ¿no? Tienen todo, ¿no? Tienen todo parametrizado para poder trabajar por unidad de negocio. Pero el tema es diseñar, elaborar, ¿no? Entonces, eso es un poco mi recomendación como EVA, ¿no? Eh, y de ahí vamos a la siguiente lámina, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que eh, se solicitó el financiamiento al banco por 2.3 millones, no se puso nada inicial, nos dieron una tasa de 8, 6 años para salir de la deuda, ¿no? Con un pago de $41,000, que no es poca plata, pero que definitivamente se tenía que armar el EGP por unidad de negocio para poder pagar la deuda estructural, porque de lo contrario, caías en un hueco nuevamente, ¿no? Y hay empresas que cometen el error, por ejemplo, de que ya saben que tienen un hueco y no saben por dónde ganan y piden refinanciar al banco, ¿no? Entonces refinancias una, refinancias dos y al final quiebras, ¿no? Como intereses vas a pagar casi $600,000 desde el 2025 hasta el 30, capital más interés, ¿no? O sea, deuda total casi $3 millones, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y acá un poco el gasto financiero nuevo, ¿no? El gasto financiero proyectado hasta el 2030, obviamente con la reestructuración, con ese mediano plazo nuevo, ese oxígeno para cancelar, digamos, los capitales de trabajo que originaron la deuda estructural. Ya pues el 2025 tiene $171,000 de intereses, el 2026 $148,000, de ahí el 2027 tiene 120,000 y ahí va bajando, ¿no? Y el 2030 prácticamente no tienes intereses, y estamos considerando una línea de capital de trabajo, pues, cuyo interés son $62,000, más o menos 10% de mi necesidad operativa, ¿no? Y bueno, ya el gasto financiero manejable, ¿no? Y por último, acá ya así, o sea, habiendo hecho el presupuesto,
digamos, tanto de la unidad de la tienda, pues se quedó con una tienda, y el presupuesto del taller, vemos el flujo de caja, ¿no? Entonces, aquí en el flujo de caja, si se dan cuenta, en los ingresos operativos, tienes los ingresos por la venta de los vehículos y tienes los ingresos por venta de repuestos y servicios. Entonces, el flujo de caja lo tenemos que manejar de esta manera, ¿no? Eh, Saber cuánto ingresa por ambas unidades de negocio. Tienes entre los servicios operativos tu pago de proveedores, tu pago de repuestos, de ahí el pago de remuneraciones, el pago de los alquileres, que definitivamente es una de las cosas más elevadas y que en este negocio siempre se tiene que negociar, el pago de impuestos y pago de otros gastos de operación. Entonces, si digamos en el 25 te da un saldo operativo de caja de 758.000, luego en el 26 de 859, y así sucesivamente, ¿no? Y luego viene la utilización, digamos, el interés por el uso de la línea de capital de trabajo de 62, y también más abajito viene el pago de tu deuda estructural, ¿no? O sea, son 41.000, digamos, de cuota por 12, más o menos casi $500.000 al año de pago de deuda estructural. Eh, y de alguna manera, teniendo un saldo inicial de caja, le hemos puesto $10.000, tienes un saldo acumulado de caja bien interesante en el 25, en el 26, y de ahí sube progresivamente, ¿no? Y bueno, y tu DCR, excelente, porque el DCR, como ya hemos dicho en anteriores webinars, a nivel de GP, tiene que ser mayor a 1.35 o mayor a 1.3 para estar holgado, pero a nivel de flujo está excelente, ¿no? Porque estás en 1.53, 1.74 en el 26, 1.87 en el 27, de ahí pasas a 2, 2.14, 2.28, ¿no? Entonces, bastante holgado, digamos, el flujo de caja, ¿no? Y nuevamente, como siempre, también he dicho en todos los webinars, siempre a ser pesimista, ¿no? Finanzas tiene que ser pesimista al 200%, ¿no? Para poder trabajar y avanzar bien. Y, y también esto es algo bien interesante, ¿no? Las necesidades operativas en dólares. O sea, habíamos dicho que entre la parte de vehículos y la parte de taller eran 16 millones de ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas, no? Yo para vender 16 millones, ¿qué necesito, no? Entonces, la necesidad total, que dice ahí 15 millones 049, ¿qué cosa es? Es el costo de ventas más el gasto de ventas más el gasto administrativo, ¿no? Si tú sumas esas tres, esa es tu necesidad total. Y en promedio, entre vehículos y taller, tu rotación de cuentas por cobrar, 15 días. Tu rotación de inventarios, 90 días. Entonces tienes un ciclo de rotación entre tu rotación de cuentas por cobrar más inventario de 105 días, ¿no? Entre que rota tu inventario y lo que cobras, ¿no? Entonces, tu necesidad operativa básicamente es la necesidad total que estás teniendo ahí, que son los 15 millones, ¿no? Por el ciclo de rotación, que son 105 días, lo divides entre 360 días, ¿no? Entonces te sale que tu necesidad operativa para que el negocio pueda funcionar y para que puedas vender 16 millones, tienes que tener 4.3 millones de necesidad operativa. Eh, Sin embargo, esto tú lo puedes componer en dos, ¿no? Porque la necesidad operativa es, oye, necesito financiamiento de ventas como también de compras, ¿no? Entonces, el financiamiento de ventas, tú lo canalizas con un banco, ¿no? Tienes una factura, o si eres líquido, esperas a la cobranza. Pero también existe el financiamiento de compras, y el financiamiento de compras tú lo puedes hacer con el proveedor mismo o con el banco, ¿no? En este caso,
solo se requiere línea de financiamiento de ventas porque el principal proveedor le ha otorgado pues al cliente la línea de compras, ¿no? Entonces, eso es básicamente, eh, son las 4:40, nos faltan ya unos 5 minutos para acabar y de ahí las preguntas correspondientes, ¿no? Si es que tuvieran alguna duda. Y también les quería mostrar que nosotros, como EVA, hemos lanzado al mercado un producto que se llama el gerente externo experto, donde te damos un enfoque administrativo financiero, pero te llevamos la contabilidad. Y a toda la audiencia quiero contarles cómo llegamos a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con el negocio financiero en el 2018 y a raíz de de los más de 150 diagnósticos que hemos hecho a diferentes empresas, pequeñas, medianas y también grandes, nos hemos dado cuenta que el talón de Aquiles de las compañías son dos cosas. Uno, la contabilidad, y la otra es el tema del sistema de información que usan los pequeños y los medianos empresarios. Entonces, tomamos la decisión con mi socio de crear este producto donde te doy un enfoque administrativo, financiero, pero te llevo la contabilidad. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado en varios webinars. Si tú no tienes la contabilidad al día, no puedes flujear ni presupuestar, ¿no? Acá, ¿qué hacemos? Preparamos todos los procedimientos administrativos generales, registramos las operaciones contables en nuestro sistema de información o en el sistema de información del cliente. O sea, también se puede. Emitimos los estados financieros de forma mensual con todo su análisis de cuentas. No vale aquel contador pues que me diga, oye, estoy a, no sé, pues a noviembre y no tengo estado financiero de agosto, sino cómo tomas decisiones, ¿no? Complicadísimo. La ventaja de este producto es que preparamos y liquidamos impuestos de forma mensual y anual. Y lo más importante es que hacemos el planning tributario general. O sea, no esperamos, digamos, hasta fin de año. No sé, pues hay una empresa que tiene utilidad contable alta y recién en noviembre, digamos, el contador y la gerencia se comienza a preocupar de cómo meto gasto para pagar menos impuestos, ¿no? Y finalmente la otra ventaja es que nosotros hacemos todo el planning financiero general, como han visto, ¿no? Partiendo del presupuesto, flujo de caja, y eso lo vas controlando mes a mes con tu control de gestión y con tus indicadores, tus KPIs, ¿no? Y eso es, espero que el webinar les haya gustado. Ha sido rápido, corto, preciso. Ojalá no los haya aburrido, creo que ha sido bastante bueno. Y nada, muchas gracias por la participación de todos. En realidad, y ojalá les sirva. Esto se lo vamos a pasar por correo, como siempre lo hace mi community manager, que es Pamela Villarán. Y nada, otra vez, muchas gracias a toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias.